Bienvenidos a Entre Fronteras. Hoy hablaremos de los planes migratorios del Reino Unido en este año 2026, un tema que genera fuertes tensiones de cara a las elecciones locales el próximo 7 de mayo. El gobierno británico ha endurecido su discurso y sus leyes, prometiendo un control más estricto de sus fronteras. Pero lo más polémico es la propuesta de excluir de acuerdos migratorios y de cooperación aquellos países que se atreven a pedir reparaciones históricas por la esclavitud. Ante ello, naciones del Caribe y África como Jamaica, Santa Lucía o Nigeria han alzado la voz exigiendo compensaciones económicas y un reconocimiento oficial. La respuesta ha sido tajante. Quienes insistan en ese reclamo serán castigados con restricciones migratorias. Una postura que ha generado graves consecuencias internacionales, cuestionando al Reino Unido en foros como la Commonwealth y desmitificando su imagen como defensor de los derechos humanos. El gobierno británico busca reducir la inmigración neta a menos de 200.000 personas por año en 2026, según los reportes del Organismo Oficial de Fiscalización. Una meta ambiciosa si consideramos que en 2024 llegó a 685.000 personas, como lo señala la Oficina de Estadística Nacional. Para lograr esa baja, Reino Unido ha implementado medidas restrictivas muy duras, como el aumento de las tasas para visas de trabajo y familiares y un endurecimiento del asilo, entre otras, por cierto. Bueno, es pertinente recordar que los migrantes ocupan sectores primordiales en la economía, al igual que en España y otros países del continente. La mano de obra extranjera es vital para mantener la productividad y el sostén del Estado. Pero por otra parte, las cifras recientes son reveladoras. La migración legal ha caído un 25% en solo 6 meses, como ya reflejan las estadísticas del Ministerio de Interior. Asimismo, las fuentes oficiales indican que la migración irregular, especialmente por cruces en el Canal de la Mancha, están en más de 35.000 llegadas en lo que va de este año. Quédese con nosotros. Más detalles del panorama migratorio en Reino Unido en el siguiente material. El gobierno británico se ha fijado una meta. Quiere reducir la inmigración neta a menos de 200.000 personas por año, según los reportes del Organismo Oficial de Fiscalización. Una cifra que contrasta enormemente con los datos de años anteriores si consideramos que en 2024 la inmigración neta alcanzó las 685.000 personas, tal como señala la Oficina de Estadística Nacional del Estado, lo que significa que el gobierno pretende más que triplicar la reducción de llegadas en apenas 2 años, un objetivo que muchos analistas consideran difícil de alcanzar sin aplicar medidas extremadamente restrictivas. Para lograr esta reducción, el Estado británico ya ha implementado una serie de medidas que incluyen el incremento de las tasas para visas de trabajo y familiares, la prohibición de traer dependientes para la mayoría de los trabajadores extranjeros, un endurecimiento considerable de las condiciones para solicitar asilo y el aumento del umbral salarial mínimo que deben acreditar los trabajadores cualificados para obtener un visado. Medidas que comenzaron con el anterior gobierno conservador y que el actual gobierno laborista de Keir Starmer ha mantenido y endurecido, asegurando que el control migratorio es una de las demandas principales de la población británica. El laborismo estuvo impulsando previamente el ser parte de la Unión Europea. Pero ¿qué ha pasado? Que el partido que ahora encabeza las encuestas es un partido que lideró la salida de la Unión Europea, es el Partido Reforma, y es un partido que es sumamente duro contra la inmigración, ¿no? Quiere eliminar la residencia indefinida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como este partido le ha estado quitando votos, particularmente en el norte de Inglaterra, entonces la política del laborismo ha sido adaptarse a esto para de esta manera creer que así iban a sacar más votos. Pero el resultado ha sido que en la medida que el laborismo más se ha ido pegando a la derecha, más se ha desacreditado y ha surgido a la izquierda del laborismo el Partido Verde, que tradicionalmente no era de izquierda. Y ahora el Partido Verde, con un discurso pro-inmigrante, le está quitando mucha fuerza al laborismo. Según las estadísticas oficiales, la mayoría de los migrantes que llegan al Reino Unido provienen de fuera de la Unión Europea, principalmente de India, Nigeria y Pakistán,
países que han sido consistentemente las principales fuentes de migración hacia territorio británico en los últimos años. Pero estos migrantes llegan porque el sistema económico británico los necesita para funcionar, de manera muy similar a lo que ocurre en España, donde los migrantes sostienen sectores considerables de la economía. Hay que destacar que los migrantes ocupan puestos fundamentales en sectores claves como el sistema de salud, donde miles de enfermeros y personal sanitario procedente de países africanos y asiáticos mantienen en funcionamiento hospitales y residencias de ancianos. Asimismo, la construcción, el transporte y la hostelería son un nicho para la población extranjera debido al envejecimiento de la población británica y la falta de relevo generacional. Este país no puede funcionar sin inmigrantes. Eh, si usted va en las mañanas a Londres, o a las 3, 4 de la mañana, buena parte de los que están en la calle hablan español o portugués porque son limpiadores. El Servicio Nacional de Salud, que es gratuito y que es el esqueleto del sistema británico, tiene un altísimo porcentaje de trabajadores, paramédicos y doctores de Filipinas, de la India, que vienen muchas veces del exterior. La construcción, muchísima mano de obra e ingenieros polacos, rumanos. Eh, los colegios, muchísimos profesores en las universidades, un altísimo porcentaje de las universidades tienen estudiantes extranjeros. Entonces, restringir la inmigración va a golpear profundamente a estos sectores. Una vez más, las grandes potencias generan una paradoja en la humanidad. Por un lado, el discurso político dominante insiste en cerrar las fronteras y reducir la llegada de extranjeros. Pero por otro lado, la economía real necesita desesperadamente de esos mismos trabajadores para no colapsar. Mientras tanto, las cifras más recientes publicadas por el Ministerio del Interior británico muestran el impacto que estas medidas están teniendo sobre la migración legal, porque en apenas 6 meses ha caído en un 25%, lo que significa que miles de trabajadores cualificados que antes elegían Reino Unido como destino, ahora están buscando otras opciones. A su vez, las solicitudes de visa de trabajador cualificado cayeron en un 44% interanual, mientras que las visas para un trabajador sanitario y de cuidado, que son las que permiten la entrada de enfermeros y personal de residencia, se desplomó en un 51%, dejando a muchos hospitales británicos sin poder cubrir sus vacantes. La Oficina de Estadística Nacional ya ha advertido que esta drástica reducción de la migración afectará negativamente el crecimiento económico del país en los próximos años. Expertos pronostican desde marzo de 2026 que la desaceleración de la migración neta reducirá las previsiones de crecimiento. Al parecer, el gobierno está dispuesto a sacrificar crecimiento económico en aras de cumplir sus promesas de control migratorio. Por otro lado, la migración irregular, especialmente los cruces en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo en lo que va de 2026, ya han llegado más de 35.000 migrantes a las costas británicas. Una cifra estatal que, aunque es inferior a la del mismo periodo del año anterior, sigue siendo muy elevada y mantiene la presión sobre el sistema de asilo, que se encuentra desbordado y con miles de solicitudes pendientes de resolución. Solo en los primeros días del mes de abril de este año, llegaron 325 personas en 5 embarcaciones diferentes, de las cuales 2 personas murieron en el intento de cruce, lo que evidencia los riesgos extremos que asumen quienes buscan llegar al Reino Unido por esta vía. Para controlar esta migración, el gobierno británico mantiene un acuerdo de cooperación con Francia, que implica el patrullaje conjunto de las playas francesas para impedir la salida de las embarcaciones, lo que demuestra que Reino Unido depende de la cooperación francesa para gestionar su frontera, a pesar de su discurso soberanista en materia migratoria. Cuando tú creas muchísimas restricciones a la inmigración tiene formas de burlarla porque es un negocio muy rentable, traspasar personas. No disminuye la inmigración, sino que aumenta la inmigración ilegal. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Además hay otro aspecto, ¿no? Se supone que si vienen de Francia al Reino Unido ya han entrado a Francia, que es un país europeo. Eh, entonces yo creo que todas estas políticas de echarle la culpa a los inmigrantes, o dicen que van a penalizar a los que vienen por bote, ¿y por qué a los que vienen por bote sí y a los que vienen por avión no? Eh, eh, entonces,
estas restricciones a la postre incentivan más a las mafias e incentivan más irregularidades. Otro punto neurálgico han sido las marchas antimigrantes que impulsan una narrativa profundamente racista, equiparando la inmigración con el crimen y la pérdida de identidad nacional. Estas protestas, alimentadas por discursos de odio que señalan a los extranjeros como chivo expiatorio de los problemas estructurales, ha derivado en actos violentos y hostigamiento contra comunidades de solicitantes de asilo, especialmente aquellas provenientes de África y Asia. Las calles de Inglaterra han demostrado un patriotismo extremo y un creciente nacionalismo en manifestaciones frente a hoteles para solicitantes de asilo, donde la narrativa de la identidad y visiones extremistas deshumanizan y excluyen a la población migrante. Básicamente el discurso racista, antimigrante, aunque no parezca mentira, es fuerte en los pueblos pequeños, en los lugares pequeños del interior, donde la mayoría de la población es blanca británica, que tienen miedo de que vayan a perder su privilegio, entre comillas, sus privilegios, ¿no? Pero la prédica antimigrante dentro de las grandes ciudades como Londres no es muy fuerte. Por ejemplo, en estas elecciones que vamos a tener el 7 de mayo, el Partido Reforma no creo que tenga mucha fuerza en el Londres interno, el Londres capital, o sea, en los distritos del interior de Londres. Donde van a tener más fuerza son los distritos periféricos, donde hay menos minorías étnicas. Lo contradictorio de estos discursos es la misma realidad económica de los británicos, con cifras de pobreza que reflejan una crisis humanitaria que poco tiene que ver con la presencia migrante. Más de 14,2 millones de personas viven en situación de pobreza. De ellas, 6,8 millones se encuentran en pobreza extrema, refiere el informe Poverty 2026, una fundación independiente dedicada al estudio de la pobreza y la desigualdad en Reino Unido. Por otro lado, la inseguridad alimentaria afecta a 7,5 millones de personas. 3,5 millones de ellas en pobreza no pueden permitirse comprar suficiente comida, mientras 14 millones se acuestan con hambre. 3,8 millones constituyen la indigencia, una categoría aún más extrema, donde no pueden cubrir necesidades básicas como calefacción, ropa o vivienda digna. Por otro lado, uno de los principales bancos de alimentos reporta que ha distribuido 2,6 millones de paquetes de emergencia en 2025, un aumento del 45% desde el año 2019. Usualmente la política de inmigración suma o resta adeptos en época electoral. Inglaterra está en plena campaña para las elecciones locales del 7 de mayo y en este punto el partido Reform UK ha lanzado una propuesta que muchos califican de treta desesperada. Su plan es bloquear la emisión de visados a nacionales de cualquier país que exija reparaciones por la esclavitud. Además, algunas organizaciones critican al gobierno laborista por normalizar un discurso anti-inmigración que impulsa una narrativa extremista. Por tanto, de darse esta propuesta, profundizaría esa peligrosa tendencia ultranacionalista que desacreditan al país y perjudican las relaciones comerciales con naciones que necesitan para cubrir la escasez de mano de obra en sectores clave, como la salud, por ejemplo. Políticos británicos insisten en mantener relaciones imperialistas y de dependencia a pesar de los años transcurridos y el despertar de los pueblos. Siguen negando el pasado colonial que trajo atrocidades y desigualdad en los pueblos sometidos por la explotación extrema. La política de inmigración hegemónica suele sumar o restar adeptos en época electoral. Y esto es especialmente común en el Reino Unido, donde Inglaterra está inmersa en plena campaña para las elecciones locales del próximo 7 de mayo. Unos comicios que, aunque no elige al gobierno nacional, sí serán interpretados con un termómetro de la gestión del laborista Keir Starmer, quien llegó al poder en julio de 2024 y desde entonces ha enfrentado una presión constante por parte de los partidos de derecha y extrema derecha, que han hecho del control migratorio su principal bandera política.
El partido que más está tensando el debate en esta campaña electoral es Reform UK, una formación de ultraderecha liderada por Nigel Farage, que es figura política muy conocida en el Reino Unido por haber sido uno de los principales impulsores del Brexit y que ahora ha lanzado una propuesta para ganar votos, apelando a los sentimientos más negativos de la población. Esta fracción de poder busca bloquear la emisión de visados a todos los nacionales de cualquier país que se atreva a exigir reparaciones históricas por la esclavitud, es decir, convertir el acceso a visados de trabajo, estudio o turismo en un mecanismo de castigo diplomático contra aquellas naciones que reclaman compensaciones económicas o un reconocimiento oficial por el daño causado durante siglos de esclavitud y explotación colonial. Los países que resultarían afectados por esta medida son principalmente naciones del Caribe y África, como Jamaica, Santa Lucía, Barbados, Nigeria y Ghana. Todos estos países en los últimos años han alzado la voz con creciente fuerza para exigir que el Reino Unido asuma su responsabilidad histórica y pague reparaciones por un sistema esclavista que generó una riqueza enorme para Gran Bretaña mientras devastaba a poblaciones africanas y caribeñas. Yo tengo mis dudas de que Reforma vaya a ganar las elecciones de 2029, no, bastante dudas. Además de que Reforma tiene un alto número de concejales electos que se paran renunciando al partido. En cuanto a esto de las reparaciones históricas, acá tenemos una fuerte comunidad negra y todos los meses de octubre es el mes de historia negra, que es bastante celebrado en los colegios. Y hay bastante conciencia de lo que fue la esclavitud, ¿no? Entonces, esta idea de rechazar la visa a los partidos que piden compensación por la esclavitud, no creo que cale en la población. Es un discurso un poco demagógico. Ante esta propuesta, organizaciones internacionales de derechos humanos han reaccionado porque consideran que no se trata de una ocurrencia menor de un partido, sino de una propuesta peligrosa que refleja una tendencia más profunda en la política británica. En las manos del gobierno laborista se encuentra la normalización de un discurso anti-inmigración y la propuesta de Reform UK profundiza esa tendencia que también se observa en varios países europeos, donde partidos de extrema derecha han conseguido instalar el rechazo al migrante como eje central de su discurso político. Los países que serían perjudicados por esta medida han expresado su indignación ante lo que consideran un nuevo agravio colonial. Por ejemplo, Santa Lucía ha criticado duramente las propuestas del Partido Reformista del Reino Unido. El Comité Nacional de Reparaciones de Santa Lucía calificó la idea de ofensiva e insensible desde el punto de vista histórico, especialmente dada la experiencia colonial de la región. No le pedimos visados a Colón ni a los europeos que vinieron a conquistar nuestra parte del mundo para Gran Bretaña. No les pedimos visados cuando llegaron y es sumamente insultante que 500 años después quieran exigirnos visados que no deberíamos necesitar como antiguos súbditos del Reino Unido. El tema ha reavivado el debate sobre las reparaciones, incluyendo la compensación por la esclavitud, el genocidio indígena y el trabajo no remunerado de los pueblos caribeños. Los defensores argumentan que la responsabilidad histórica sigue sin resolverse. El pago de reparaciones por parte de Gran Bretaña a los esclavistas, los 20 millones de libras esterlinas que se le pagaron desde 1834, Gran Bretaña no terminó de pagarlos hasta 2015. El Partido Reformista del Reino Unido ha defendido su postura, argumentando que Gran Bretaña ya ha contribuido mediante ayuda exterior y el acceso a la inmigración. Sin embargo, voces regionales afirman que tales argumentos ignoran la magnitud de la injusticia histórica. El primer ministro Philippe Pierre ha calificado la propuesta de preocupante, aunque expresó su esperanza de que no se convierta en política oficial. Veamos cómo se desarrolla. Podría ser la retórica política habitual de los partidos de derecha, pero esperamos que no sea así. El debate surge en medio de renovados llamamientos regionales a la justicia reparadora, respaldados por investigaciones que indican importantes pérdidas económicas. Por su parte, el historiador y defensor de las reparaciones, el profesor Sir Hilary Beckles, presidente de la Comisión de Reparaciones de la CARICOM,
ha respondido con contundencia a la propuesta de denegar visados al Reino Unido a personas procedentes de países que reclaman indemnización a Gran Bretaña por los males de la esclavitud. Afirma que la posición de Reform UK a las reparaciones refleja la persistente desigualdad racial y los prejuicios históricos. Las consecuencias internacionales de esta postura ya están empezando a sentirse en el ámbito diplomático. Líderes de la Commonwealth, la organización que agrupa a 56 naciones que formaron parte del Imperio Británico, también han manifestado su profunda preocupación por la deriva que está tomando la política migratoria británica y han advertido que esta política aislará aún más al Reino Unido en el escenario mundial, dañará su mito de credibilidad como defensor de los derechos humanos y afectará negativamente sus relaciones comerciales con naciones que necesitan. Yo creo que esta idea de la compensación por la esclavitud va a golpear particularmente a los países europeos como Francia, Reino Unido, Holanda, Portugal, España, que fueron los que principalmente desarrollaron la esclavitud. Yo creo que esta cuestión de las reparaciones va a seguir calando como una reivindicación. No creo que lo adopte todavía, y falta mucho para que lo adopte, pero es una presión que va a seguir surgiendo a nivel internacional. Y creo que este castigo que le quieren hacer a los países africanos o caribeños por demandar ello, no va a prosperar. Es demagogia fundamentalmente. Analistas señalan que detrás de esta propuesta se esconde un problema de fondo que el Reino Unido nunca ha querido enfrentar: la persistencia de una mentalidad imperialista que se niega a reconocer el daño causado por siglos de esclavitud, genocidio y colonialismo. Los políticos británicos insisten en mantener relaciones basadas en la dependencia y el dominio y siguen negando un pasado colonial que trajo muchas desigualdades y crímenes a varias poblaciones alrededor del mundo. La esclavitud no fue un accidente histórico menor, sino un sistema económico central para Gran Bretaña, cuya riqueza ayudó a financiar la revolución industrial y sentó las bases del desarrollo británico actual, mientras que las naciones africanas y caribeñas aún sufren las consecuencias de ese despojo en forma de subdesarrollo, pobreza y desigualdad estructural. El Reino Unido está construyendo una política migratoria cada vez más excluyente, basada en racismo, la presión electoral y en la negación de su pasado esclavista, al castigar con restricciones de visado a quienes piden reparaciones históricas. Londres no solo ignora una deuda moral pendiente, sino que no le importa romper con puentes diplomáticos con naciones como las agremiadas en la Commonwealth. Algunos analistas indican que las recientes medidas no frenarán la migración irregular, pero sí ahuyentarán talento legal y profesional necesarios para su propia economía. Cruzarán en el futuro un camino como el de España, que necesita migrantes para sostener su sistema. U otra pregunta que queda en el aire es si los británicos, al votar el 7 de mayo, respaldarán este muro de indiferencia o exigirán un cambio hacia una política más justa. Por ahora el mensaje del Reino Unido al mundo es alarmante. Prefieren la exclusión antes de reconocer la parte denigrante de su historia. De esa manera es como llegamos al final de esta emisión. Le invitamos como siempre a que esté pendiente de nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana con más de Entre Fronteras.